Si son tan amables, pueden acompañarme en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Bueno, Padre, en esta mañana, al querer estudiar estos pasajes de Primera de Pedro, te rogamos, te suplicamos que usted, Señor, el Espíritu del cual vamos a hablar esta mañana, activamente se mueva en medio de nosotros. Padre, permítanos participar de esta ordenanza de la Cena del Señor con una perspectiva diferente, con ojos abiertos, entendiendo, apreciando en nuestra mente, corazón, nuestras emociones, el sacrificio perfecto de su Hijo Jesús por nosotros. Y que no sea, Señor, un domingo más en el cual simplemente apresuradamente, Señor, participamos de este tiempo, sino que detenidamente meditemos en tu obra. Amén. Obra en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este sermón Recuerda el Evangelio, porque en los versículos del 1 al 2 de Primera de Pedro estaremos viendo cómo Pedro utiliza este pasaje para animar a la iglesia en medio de la persecución, en medio de la dificultad. Recuerda el Evangelio. Cuando estaba meditando en qué compartir, qué ilustración compartir, me llegó a la mente, en mis tiempos que viví en los Estados Unidos por un tiempo, me llegó a la mente a Vince Lombardi. Vince Lombardi, para los que quizás no sepan, los amantes del fútbol americano, que no son muchos en este país, fue un muy reconocido entrenador de fútbol americano, deporte muy popular en los Estados Unidos. Hoy día el trofeo del equipo ganador del Super Bowl lleva su nombre, el trofeo Lombardi. En una ocasión su equipo, los Green Bay Packers, perdió contra un equipo muy inferior. Ya era bastante malo perder contra este equipo, pero perder contra este equipo era absolutamente inexcusable para él. El entrenador Lombardi convocó un entrenamiento las mañanas siguientes, luego de esta horrible derrota. Los hombres sentados allí en silencio, el entrenador les mira a los ojos, apretando sus dientes y mirando fijamente a un atleta tras otro. Lombardi comenzó diciendo: bien, volvemos a lo básico esta mañana, luego de esta horrible derrota. Sosteniendo un balón de fútbol americano lo suficientemente alto para que todos lo vieran, gritó: caballeros, esto es un balón de fútbol. Esta frase se ha volvido muy famosa en la historia de los deportes en los Estados Unidos, porque lo que Lombardi estaba haciendo era llamando la atención de ellos a algo que ellos ya sabían, pero que les era necesario recordar en un momento específico en la vida del deporte de estos jugadores. Es como si Lombardi le estuviera diciendo a un soldado: soldado, eso es un rifle. Es como si Lombardi le estuviera diciendo a un pelotero: pelotero, eso es un guante y una pelota. De igual manera, el apóstol Pedro lo que está haciendo es lo siguiente: en medio de la persecución que estaba viviendo la iglesia por causa de su fe, Pedro está diciendo: amada iglesia, este es el Evangelio. Él les recuerda una vez más el Evangelio. Y es una verdad que todos nosotros necesitamos recordar. Porque el Evangelio puede venir a ser simplemente un mensaje inefectivo a personas que han recibido la gracia de Dios en sus vidas. Y podemos hablar del Evangelio, podemos incluso repasar el Evangelio, podemos predicar el Evangelio sin que tenga un impacto en nuestros corazones. El Evangelio puede venir a ser en ocasiones inefectivo en nuestros corazones cuando no meditamos en él continuamente.
Pedro lo que hace en la vida de la iglesia es, en medio de la persecución, al escribir este libro, en los años 64, entre el 64 y el 68, sí, el apóstol Pedro, que había negado al Señor Jesucristo, que era muy impetuoso para hablar, el apóstol Pedro que fracasó de diferentes maneras, en medio de la persecución de la iglesia que estaba siendo atacada por causa del Evangelio, Él les dice: yo tengo un mensaje clave para ustedes en medio de su dolor, en medio de tu dificultad, en medio de tus altas y bajas. Y Él les dice: recuerden el Evangelio. Y es por eso, yo creo que la verdad central que encontramos en este pasaje es la siguiente. La verdad central que el pasaje nos recuerda, el apóstol Pedro, es la siguiente: tú y yo debemos recordar regularmente la gloriosa salvación de Dios el Padre. Por medio de Cristo y la obra de su Espíritu en nuestro favor. Tú y yo debemos recordar, mis hermanos, y meditar regularmente en la gloriosa salvación de Dios Padre por medio de Cristo y la obra de su Espíritu Santo. Y esos tres encabezados, la gloriosa salvación por medio de Cristo, y la obra del Espíritu, son nuestros puntos y son nuestras verdades que habremos de estudiar en este momento. Verdad número uno que tú y yo necesitamos recordar es la siguiente: todo creyente ha sido escogido por Dios el Padre para salvación. En medio de la persecución que estaba viviendo el pueblo, la iglesia de Cristo, Pedro les recuerda una verdad importante. Y él les dice: ustedes fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre. Luego que les anima diciéndoles: a todos ustedes que están siendo perseguidos, déjenme recordarles esta verdad primordial, principal, y les enseña entonces la lección divina de Dios, la verdad de que Dios en su plan perfecto eligió salvar a pecadores como a ti y como a todos nosotros aquí, por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, queriendo mostrar su gloria y su poder, escogiendo hombres débiles, pecaminosos, pecadores como a ti y como a mí. Y este lema, este tema de la elección de Dios salvando a pecadores, lo encontramos a través de todas las Escrituras. Si pueden ver conmigo los pasajes en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 6, capítulo 7, versículos 6 y 8. Miren cómo dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su mano en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Él los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, el Señor les recuerda al pueblo: yo los elegí a ustedes por el puro afecto de mi voluntad, por la pura gracia que derramo sobre ustedes, siendo ustedes los más débiles. Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os escogí a ustedes, hablando de sus discípulos, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo el que lo pida al Padre en mi nombre se lo conceda. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro, presciencia, preconocimiento, previo conocimiento, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y 1 de Juan capítulo 4, versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pastor, ¿qué conexión tiene eso? ¿Cómo animaría eso a un pueblo que está siendo perseguido por causa de su fe, que están siendo esparcidos en la región moderna de hoy día de Turquía? ¿Cómo impacta el saber que yo he sido salvado, elegido, rescatado
por la pura gracia de Dios. Oh hermanos, en primer lugar nos recuerda que si Dios se detuvo a evaluar y a mirar y a conocerme mucho antes de la fundación del mundo, y eligió un plan perfecto en el cual la persona correcta me habló el Evangelio. Estuve en el lugar correcto donde su gracia habló a mi corazón, donde Él unió las cadenas y los eslabones que me llevaron a abrir mis ojos a mi necesidad de un Salvador. Si Dios orquestó mi salvación tan planeadamente, ¿acaso no estará Él conmigo y me proveerá y me protegerá ahora que soy su hijo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es como si nuestros hijos cuestionaran el amor de nosotros hacia ellos. Papi, yo no sé si tú me amas. Papi, yo no sé si tú realmente tienes un buen interés hacia mí. Y le digamos, hijo mío, mira el techo donde vives. Mira la cama donde duermes. Mira la comida que ha sido puesta en tu mesa. Todas estas cosas son evidencias de mi amor y de la gracia mía para contigo. Y el Señor nos recuerda, amada iglesia, que en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, en medio aún de la prosperidad, Él nos recuerda que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para revelar su gloria y su poder a los hombres y a un mundo caído, y a través de nosotros usarnos para su gloria. Dios pensó en ti mucho antes de la creación del mundo y nos eligió para salvación. No hay nada que temer en medio de la persecución y la prueba. Estamos en la mano de un Dios que lo controla todo, un Dios que lo permite todo con un propósito. Tú has sido salvo soberanamente, llamado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú eres escogido por Dios. Y tú y yo necesitamos recordar esa verdad continuamente, regularmente. Verdad número 2. La verdad número 2 es la siguiente: todo creyente ha sido salvo por la obra santificadora del Espíritu Santo. Todo creyente. Verdad número 1, Dios te salvó. Con su gracia te escogió, te rescató, ahora tú eres su hijo. En segundo lugar, todo creyente ha sido salvo por la obra santificadora del Espíritu Santo. Miren conmigo el pasaje. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Esta palabra santificación viene de la palabra santo, significa apartado, separado de, consagrado hacia algo específico. Una persona que viene a Cristo es salvo por la obra de separación, de consagración del Espíritu de Dios en la vida tuya y en la vida mía. Él nos rescata, Él nos transforma completamente, nos hace una nueva criatura, y ahora Él mora, el Espíritu de Dios mora y vive en mí. Me gusta como dice Barclay, elabora sobre esta obra santificadora. Miren cómo dice el pasaje, es extenso, pero es hermoso, ¿no? No pude añadirle ni quitarle nada. Es el Espíritu Santo quien despierta dentro de nosotros los primeros y débiles anhelos de Dios y su bondad. Es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestro pecado y nos lleva a la cruz, donde se perdona ese pecado. Oh iglesia, es el Espíritu Santo el que capacita a ser liberados de los pecados que nos tienen en sus garras y obtener las virtudes que son el fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos da la seguridad de que nuestros pecados son perdonados y de que Jesús es el Señor. La mitad y el final de la vida cristiana son obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo está activamente obrando. El Espíritu Santo ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando entendemos el Evangelio, Dios es santo, el hombre es pecador. Mi pecado merece el castigo justo de Dios. Cristo viene y ahora viene a ser mi sustituto. Y si yo pongo mi fe en Cristo y me arrepiento de mis pecados, reconociéndole como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo cobra vida en mi vida y en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Y ahora
el Espíritu Santo tiene una obra santificadora en mí. Una obra progresiva, segura, santificadora. Poco a poco el Espíritu comienza a convencernos de error y de pecado. Poco a poco el Espíritu comienza a abrir nuestros ojos a las verdades del océano espiritual que encontramos en la palabra. El Espíritu nos ayuda a interpretar lo que Dios dice en su palabra. En Romanos nos dice que el Espíritu, cuando no sabemos cómo orar, Él toma nuestras oraciones y las presenta delante de Dios como deben ser recibidas delante de Dios. La obra activa del Espíritu Santo es la realidad que todo creyente experimenta y debería experimentar. Pero noten que aún repitiendo y hablando tanto del Espíritu Santo, en el corazón y la mente de uno muchas veces no habla tanto del Espíritu Santo. ¿Le ha pasado eso? Que hablamos de eso en la oración. Muchas veces tendemos a rechazar la obra del Espíritu cuando es manipulada. Vemos a personas que manipulan la obra del Espíritu, ¿verdad que sí? Decimos, wow, en el nombre del Espíritu están haciendo desastres, están incluso manchando el Evangelio. Pero por otro lado, la misma obra del Espíritu, el cual deberíamos esperar, deberíamos tener una expectativa de que el Espíritu esté continuamente obrando en mi vida y en mi corazón, muchas veces ni nos damos cuenta de ella, porque no estamos esperando. Lo que Pedro está diciendo es, hey, recuerden esta verdad. Dios te salvó soberanamente, te eligió. Tú eres su hijo, tú estás seguro en sus manos. Pero Él nos dejó a su Espíritu Santo, el cual está haciendo una obra transformadora en tu corazón, en mi mente y en mi mente. Es como el tablero, las luces del odómetro, del tablero del carro en los vehículos. Muchas veces la obviamos y nos ocupamos de muchas otras cosas porque no tenemos tiempo para lidiar cuando la luz de la llanta izquierda dice que está prendida. O cuando la luz del motor se prende, o cuando la luz de los frenos se prende. Humanamente hablando, especialmente nosotros los dominicanos, decimos, yo trabajo con eso después. Yo la llevo a la bomba después a llenarla de aire. O yo le cambio la gasolina, el aceite más adelante. Yo todavía me quedan unos meses todavía para trabajar con eso. Vamos a pensar que la obra del Espíritu funciona ilustrativamente como ese odómetro, como esas luces en nuestros vehículos, donde muchas veces estamos caminando en la vida cristiana y el Espíritu Santo prende la luz que trae convicción sobre un área específica en mi vida. Y decimos, no tengo tiempo ahora para hablar con esa persona. O decimos, ahora mismo no estoy con la actitud para resolver esa situación. O, eso es algo que yo puedo lidiar mucho más adelante, ahora mismo yo la voy a obviar. La luz de convicción de pecado, la luz que está llamando mi atención, queriendo el Espíritu hacerme crecer en mi santificación para ser más como Cristo. Oh hermano, temo que muchas veces estamos tan cargados con las responsabilidades, afanes de la vida, aún los entretenimientos de este mundo, que olvidamos las luces de advertencia y de convicción de pecado que el Espíritu trae en nuestras vidas, y muchas veces, quizás por eso, no crecemos como deberíamos en la gracia de Dios. Y yo te hago la pregunta, ¿qué luz está prendiendo el tablero de tu corazón ahora mismo que el Espíritu te está diciendo, hijo mío, trabaja en esa área? Yo recuerdo muy vívidamente abriendo mi corazón con ustedes un momento al principio del matrimonio de Jenna, donde, y para que vean, era una diferencia cultural. No era ni siquiera que ella había pecado o yo había pecado, es que yo hacía la cosa de una manera diferente, porque yo soy dominicano y yo lo hacía de otra manera porque ella es americana. Yo recuerdo que tuvimos una discusión acalorada, nada fuera de control, sino un desacuerdo muy grande. Yo recuerdo llegar a la habitación y entrando, y yo recuerdo el peso en mi mente, en mi corazón, se sentía en todo mi cuerpo del Espíritu diciéndome, ve y pide perdón, ve y pide perdón, ve y pide perdón. Tú inicias el perdón, tú inicias el perdón, tú inicias el perdón.
Hermanos, hasta que yo no di ese paso de fe. Por cierto, el Señor en su gracia, al iniciar ese perdón, restauró nuestra relación en ese mismo momento. Pero si yo hubiera odiado esa luz del Espíritu Santo que me dice, yo te estoy santificando, haciéndote humilde, te estoy santificando, humillándote delante de mí, delante de tu esposa. Yo estoy haciendo una obra especial en ti. Obedece, escucha, acércate, habla y de perdón. Y fue como una carga que se levantó de mi propio corazón. Y gloria a Dios por 11 años de matrimonio, donde han venido esos momentos donde continuamente el Espíritu me recuerda, tú inicias el pedir perdón. Tú inicias el pedir perdón. ¿A quién tiene que pedir perdón tú? Y el Espíritu prende esa luz. Y tú dices, ahora no. ¿Con quién tienes que hablar? ¿Qué pecados tienes que confesar? El Espíritu en su obra santificadora lo hace por amor a ti. Lo hace para que no caigas presa fácil de tu propia carne, de tu propio pecado, y te hundas aún más al punto tal que pudieras insensibilizar la obra de tu Espíritu en tu corazón. Hoy, iglesia, recuerda esto: la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la elección que Él tuvo sobre ti, lo hizo también a través de su Espíritu Santo, el cual te quiere santificar. Santificar. Dios le ha dado a todo creyente su Espíritu para una obra santificadora en la vida de cada uno de nosotros. Verdad número 3. Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu para obedecer a Dios y su palabra. Me encanta esta parte. Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu para obedecer a Dios y su palabra. Miren cómo dice el pasaje. El Señor hizo esa obra santificadora por medio de su Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y paz les sea multiplicada para ustedes. Pedro continúa diciendo, mis hermanos, en este versículo 2, que la santificación, la separación del Espíritu Santo para Dios, de nuestras vidas para Dios, tiene un efecto sobrenatural e importante en la vida de todo ser humano que viene a los pies de Cristo. Él utiliza la frase y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta frase, dicen los comentaristas, está conectada al rociar la sangre de aquellos corderos que eran presentados delante de Dios cada año. Incluso hace conexión con Éxodo capítulo 24, versículo 4 al 8, donde Dios envía a Moisés a que mate un cordero y que la sangre de ese cordero sea puesta en los dinteles de las puertas del pueblo de Dios. Y cuando el Dios pasó, el ángel de la muerte pasó por el pueblo de Israel, el campamento de Israel, ninguno de aquellos que tenían aquella sangre puesta en esa puerta falleció, sus primogénitos sobrevivieron. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo es: cuando Cristo viene y nos salva con su gracia poderosa y nos da de su Espíritu Santo, el perdón de pecados que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, y únicamente a través de Cristo Jesús, nos transfiere también a nosotros la habilidad de ahora obedecer y agradar a Dios con nuestras vidas. Y eso es un beneficio de la salvación que muchas veces pasamos por alto. En otras palabras, cuando yo vengo a Cristo, antes de yo venir a Cristo, yo estaba inclinado a, como dijo Yansan, a hacer lo que yo quiera con mi vida. ¿No notaron cuando Yansan lo mencionó? Yo no me sometía a nadie, ni a mis padres. Yo no hacía lo que me decían las otras personas. Yo era el dueño y señor de mi propia vida. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 18 nos recuerdan que no hay justo ni hay uno, no hay quien haga lo bueno. En otras palabras, no hay quien pueda obedecer a Dios. Antes de venir a Cristo, no teníamos la habilidad de obedecer a Dios. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en mí, ahora que el Espíritu Santo prende las luces de santificación en el tablero de mi corazón para ayudarme a cambiar y a ser más como Cristo,
ahora existe en el corazón del creyente, según Filipenses 2:13, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención, para su buena voluntad. Ahora el Señor nos recuerda en Juan capítulo 14, que si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En otras palabras, ustedes van a obedecer lo que Dios dice. Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Iglesia, el creyente genuino ahora tiene la habilidad, la capacidad de poder obedecer a Dios ahora por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Esto es muy importante, porque una de las mentiras que escuchamos del enemigo y aún nuestra propia carne, la cual nos acusa muchas veces, es la mentira de que existen ciertas áreas de mi vida en las que yo no puedo responder en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Algunos de ustedes dirían frases como esta, como lo he dicho yo en el pasado. Quizás hemos escuchado frases como esta: es que yo no puedo con esa tentación en mi vida. Pastor, usted no tiene idea lo difícil que es obedecer a Dios en medio de esa tentación. Yo no puedo. Se me hace imposible. Se me hace imposible obedecer. Es que no puedo dejar de mentir o decir palabras descompuestas. Estaba en consejería con alguien, animándolo y también confrontándole, porque sus palabras continuamente son palabras hirientes, pero también descompuestas. Y se dice ser creyente. Yo le decía: hermano, tú debes cambiar esa manera de pensar, que el Señor te dé gracia para ser. Y él decía: que no puedo. Lo escucho en el trabajo, en mi casa. Yo tengo muchos años diciendo eso y haciendo eso. Es que no puedo. Es que me enojo tanto que no puedo dejar de llenarme de amargura y de ira y de gritería. Es que no puedo. Es que no puedo perdonar, pastor. Usted no tiene idea del peso y la carga. Y yo diría: yo entiendo que existen ocasiones extraordinarias donde Dios necesita darte una gracia especial para perdonar. Pero todo creyente está llamado a perdonar. Es que no puedo dejar, pastor, de darme la lujuria en el teléfono, en la televisión, viendo escenas inapropiadas en el teléfono. Ya está en mí, está combinado en mí. Es muy fácil darle clic a ese website, o es muy fácil darle clic a esa aplicación. Pastor, que yo siento que yo no puedo. Oh, hermanos, recuerdan a Dios que te escogió por su gracia soberana y te salvó. Recuerda a Dios que te dio su Espíritu para santificarte. Yo no pedí lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11. Recuerden el Espíritu. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, la respuesta es: sí, Él habita en mí. Él mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu que te salvó, el Espíritu que te santifica, es el Espíritu que te empodera para decirle que sí a Cristo y no al pecado. Así que, iglesia, tú sí puedes obedecer a Dios por la obra redentora de Cristo en tu favor por medio de su Espíritu. Y debemos orar y clamar: oh Espíritu de Dios, ayúdame a obedecer en estos momentos. Oh Espíritu de Dios, ayúdame a responder bien en esta prueba. Oh Espíritu de Dios, dame la gracia, dame la capacidad para yo representarte a ti. Tú que resucitaste a Cristo de los muertos, empodérame para yo obedecer a Cristo, porque Señor, sin ti yo no lo puedo hacer solo. Esa es la gracia que debemos abrazar tú y yo. Oh iglesia, estas verdades deben transformar la manera en la que tú y yo vivimos día a día. Dios me salva por su gracia. Dios me da su Espíritu para santificarme. Y finalmente, Dios me capacita para obedecer. Y finalmente yo quería darte 4 aplicaciones pastorales. Yo no pude llegar al final allí sin dejar de pensar en estas aplicaciones. La primera de ellas es esta: alaba a Dios por su salvación. Alaba a Dios por su salvación. Miren, mis hermanos, el misterio soberano de la salvación de Dios
No lo podemos entender humanamente hablando. Pero piensen en esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo y no mi papá Manuel Ramos, que escuchó el Evangelio en diciembre y en enero estábamos sepultando? ¿Por qué yo? Yo no sé por qué. Duele. Sufrimos con pensamientos como estos, sufrimos porque estamos en la mano de un Dios perfecto que lo controla y lo sabe todo. Y esto nos debe llevar a alabar a Dios por su salvación. Y ahorita haber dignado mirarme a mí, pecador vil como yo, y abrir mis ojos y darme el espíritu. Alaba a Dios. Número 2, no apagues la influencia del Espíritu en tu vida. Y cuando digo apagues, no estoy diciendo que nosotros podemos eliminar el Espíritu nosotros, no. Me refiero, es como cuando tú tienes varias velas de candeleros allí y algunas de las velas comienzan a apagarse. Hay menos luz, hay menos influencia de la luz en esa habitación. Muchas veces, mis hermanos, pecados no confesados, abiertos con lo que estamos viviendo, entristecen al Espíritu de Dios en nosotros. Y quizás por eso no escuchamos su voz. El Espíritu es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, se entristece cuando abiertamente vivimos en pecado, sin confesarlos y sin arrepentirnos. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no apagues, arrepiéntete. Que haya, Dios te está llamando por su Espíritu a que te arrepientas y vuelvas a Él. En tercer lugar, desarrolla hábitos y disciplinas espirituales que despierten el oído espiritual de tu corazón a la obra santificadora del Espíritu. Hermanos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, o habrán de alimentar la obra del Espíritu en nosotros, o habrán de disminuir la obra del Espíritu en nosotros. O hermanos, una gran recordatoria que debemos sumergirnos en la palabra de Dios. El Espíritu habrá de hablarnos a través de su palabra. La oración. Volvemos a lo básico. Esto es una pelota de fútbol. Volvemos a lo básico. Esto es el Evangelio. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Ahora vive para Él. Lee la palabra de Dios. Camina con Dios en oración. Y hermanos, una advertencia para todos nosotros, con hábitos y disciplinas espirituales que necesitamos desarrollar. Guardemos nuestros corazones de un aparato celular tal como este. Muy fácilmente en las redes sociales, en las noticias, aún con los deportes, nosotros nos entregamos tanto a estas cosas que debilita la influencia del Espíritu en nuestros corazones. Porque lamentable es saber que yo muchas veces paso más tiempo aquí que con la misma palabra de Dios. Bueno, oración. El iPhone te manda un reporte cada semana y te dice cuánto tiempo duraste tú frente al celular. Yo me pregunto, si el Señor nos manda un reporte espiritual de cuánto tiempo entraste a mi oficina celestial a hablar y a pasar tiempo conmigo, hermano, debemos luchar. Yo no decía, debemos matar el pecado antes que el pecado nos mate a nosotros. Debemos luchar. Queremos ser una iglesia de gracia, necesitamos luchar. No, yo voy a, con la gracia de Dios, yo voy a buscar el rostro de Dios. Y en último lugar, proponte, con la gracia de Dios, decirle que sí al llamado del Espíritu en tu vida. Señor, yo quiero que cuando tú abres mi corazón, yo quiero estar predispuesto ya a decir que sí. A decir que sí, aunque sea difícil. Ya mi tiempo ha terminado, pero quizás el Espíritu te está hablando a ti, tú no conoces a Cristo hoy día. Quizás el Espíritu quiere comenzar a hacer esa obra transformadora en tu corazón. Y yo te animo que si tú no conoces a Cristo, que tú abras tu corazón y le digas sí. Ven y transforma. Sí, ven y cambia. Yo no necesito ser una mejor persona, yo necesito ser una nueva persona en Cristo Jesús. Padre, gracias por recordarnos estas verdades. Oh Espíritu de Dios, capacítanos como usted lo hace para aplicar estas verdades y como hemos estudiado en Santiago, para ser hacedores de tu palabra y no tan solamente Dios. Guíenos,
Gracias, Cristo, por tu obra redentora. En el nombre de Jesús. Amén.